¿Así es como me lo dices? La voz de Valeria se quebró en medio del murmullo elegante del salón, donde las copas de champán y las sonrisas fingidas se mezclaban con el eco de una traición brutal. Frente a ella, Carlos sostenía la mano de Estela con descaro, como si los 3 años de compromiso con Valeria hubieran sido una mera anécdota. El maestro de ceremonias acababa de anunciar el nuevo compromiso en voz alta, sin previo aviso, y todos los ojos se habían girado hacia la joven de vestido rosa empolvado, que ahora apenas podía respirar. La mandíbula de Valeria temblaba, pero sus ojos se mantenían fijos, húmedos, desafiantes. Nadie se acercó, ni su madre, ni sus amigas. Todos esperaban su colapso como si fuera parte del espectáculo. Ella no lloró, no corrió, no gritó. Solo se giró con una lentitud devastadora, caminando entre las mesas decoradas con orquídeas blancas, mientras las palabras de Carlos seguían resonando detrás de ella como un eco cruel. Estela siempre fue mi verdadero amor. Cada paso era un cuchillo enterrado en su dignidad, pero también una declaración muda de que no le regalaría el último acto. Cuando salió al jardín del recinto, el aire frío de la noche le cortó la piel expuesta por el corsé demasiado ajustado que su madre había insistido en que usara. Apretó el teléfono en su mano. Sin pensarlo, sin medir consecuencias, abrió su cuenta de Instagram y escribió con los dedos aún temblorosos: «Yo también me caso. Muy pronto», publicó. Levantó el rostro. Y fue entonces cuando alguien le tocó suavemente el hombro. Era un hombre de traje negro, mirada serena y presencia imponente. No dijo su nombre, solo preguntó: «¿Quieres que te ayude a respirar?». El corsé crujió con un leve chasquido cuando Egberto, sin perder la compostura, deshizo uno a uno los ganchos con una paciencia que contrastaba con la tormenta que rugía dentro de Valeria. Ella apenas podía mirarlo, pero sentía cómo su pecho comenzaba a expandirse por primera vez en toda la noche. No era solo una prenda la que se aflojaba, era una carga entera de expectativas, silencios impuestos y vergüenzas acumuladas. Egberto no hizo preguntas. Le ofreció un pañuelo, se sentó a su lado en la banca de piedra del jardín y esperó. El bullicio del salón se oía lejano, como si perteneciera a otra vida. Valeria tragó saliva con dificultad, consciente de que su madre estaría furiosa, de que los medios probablemente ya estarían hablando de su caída, y de que Carlos, en algún rincón del evento, estaría disfrutando del sabor de su humillación. Pero en ese momento, con el corsé desabrochado y el silencio cómplice de un extraño a su lado, lo único que sintió fue alivio. «Necesito casarme», dijo de golpe sin mirarlo, como si hablara con la noche. «Necesito $50 millones. No tengo otra salida». Su voz no temblaba, pero sus manos sí. Egberto giró lentamente el rostro hacia ella, evaluándola sin juicio. Sus ojos eran oscuros, casi impenetrables, pero había en ellos una curiosidad tranquila, como si ya supiera que ella llegaría a ese punto. «¿Por qué yo?», preguntó con tono neutro. Valeria finalmente lo miró a los ojos. «Porque tú eres el único que no pareces necesitar nada de mí, y eso me da paz». Él no respondió de inmediato. Se puso de pie, le ofreció su mano, y cuando ella se la dio, agregó con una sonrisa discreta: «Entonces tenemos un trato, pero nos casamos en 3 días, no más, no menos. Y desde ahora, si quieres que esto funcione, no me mientas ni una sola vez». Valeria no entendió del todo lo que acababa de aceptar hasta que se vio al día siguiente frente a un espejo, en una habitación que no reconocía, con un vestido informal que Egberto había hecho llegar junto a una nota escrita a mano: «No necesitas fingir nada aquí, sé tú. El resto lo resolvemos juntos». No había tono romántico en las palabras, pero sí una firmeza reconfortante, como si su caída hubiese encontrado, por accidente, un suelo sólido en medio del vacío. Mientras recogía ojeras con base prestada y ensayaba una sonrisa que no doliera,
Su madre irrumpió en la habitación del hotel sin previo aviso. ¿Lo anunciaste en redes? ¿Te volviste loca?, bramó, agitando el celular con el post de Valeria en la tela luminosa. Nos hiciste quedar como idiotas delante de todos. Valeria no respondió de inmediato, ni siquiera bajó la cabeza. Solo se limitó a mirarla con un gesto nuevo, uno que nunca había usado antes con su madre, el de quien ya no está pidiendo permiso. Carlos anunció lo suyo frente a 500 personas. ¿Y esperabas que yo me tragara la vergüenza con champán?, respondió, despacio, casi con dulzura. La madre la miró como si le hablara en otro idioma. Carlos, te iba a salvar la vida. ¿Crees que Egberto lo hará? Ese empresario que nadie conoce bien, que ni siquiera aparece en las revistas sociales. ¿Sabes lo que dicen de él? Valeria se acercó con pasos cortos y le retiró el celular de las manos con suavidad. Lo que digan ya no importa. Ya no soy un proyecto tuyo, ni tu inversión, ni tu carta de salida de la ruina. Su madre la abofeteó sin pensarlo. Un golpe seco, más por rabia que por dolor. Pero esta vez Valeria no lloró. Solo se giró con la mejilla ardiendo y susurró mientras abría la puerta. Vas a tener que aprender a perder, porque esta vez no voy a volver. Los trámites fueron un torbellino, una boda civil con urgencia, sin vestidos blancos ni flores, solo firmas, testigos y un silencio incómodo que Valeria apenas podía descifrar. Egberto manejaba todo con la precisión de un estratega. Documentos legales, cláusulas de confidencialidad, acuerdos de separación de bienes, todo milimétricamente orquestado para que ninguno saliera perjudicado si algo salía mal. Pero bajo esa fachada meticulosa había gestos que comenzaban a perforar la armadura de Valeria. Una taza de té servida sin que ella lo pidiera, una mirada que se detenía en su rostro un segundo más de lo necesario, una pregunta sobre su dibujo favorito de infancia lanzada en medio de una reunión fría. Cada detalle la desorientaba más que la boda en sí. ¿Por qué alguien como Egberto, acostumbrado al control absoluto, la trataba con una humanidad que ni sus padres ni su exnovio habían mostrado nunca? El día de la boda llegó con un cielo gris y un viento helado que parecía burlarse del simbolismo. Egberto la esperaba en una sala privada del registro civil, con un traje sobrio y un gesto sereno. Valeria no llevaba velo ni ramo, solo un conjunto azul marino que la hacía parecer más fuerte de lo que se sentía. Cuando el juez les preguntó si deseaban intercambiar votos, Egberto fue el primero en hablar. Prometo no exigirte amor, pero sí respeto. No esperaré gratitud, pero sí honestidad. No prometo quedarme si me mientes. Valeria tragó saliva. Quiso decir algo igual de sobrio, igual de claro, pero solo logró balbucear. Prometo no desaparecer, no más, y cuidar de mí. Egberto asintió. El juez firmó. Las cámaras no estaban, los aplausos tampoco. Solo el silencio compartido de dos extraños que acababan de pactar una alianza inesperada para sobrevivir a un mundo que los había empujado hasta ese rincón. La noticia explotó como una bomba en los círculos sociales. Blogs de chismes, cuentas de Instagram de alta sociedad, periodistas encubiertos. Todos querían entender por qué Valeria Santoro, la prometida humillada de Carlos Mancini, se había casado de forma repentina con un empresario del que apenas existían fotos públicas. Los titulares variaban entre el escándalo y la especulación. ¿Quién es Egberto Navarro? Del abandono al altar en 3 días. Valeria responde con una boda secreta. Su madre la llamó 8 veces. Carlos, 3. Su hermana, ninguna. Pero fue la llamada de la abogada de la familia la que selló el quiebre definitivo. Tus padres decidieron transferir la propiedad de tu departamento a tu hermana. Dicen que ya no formas parte del plan familiar. Valeria colgó sin responder.
Caminó hasta el ventanal del apartamento de Egberto, observando la ciudad que tanto le había exigido y tan poco le había dado. En su pecho, algo se rompía. No era tristeza, era una libertad dolorosa, casi intolerable. Esa noche, mientras cenaban en silencio en la cocina minimalista del loft, Egberto le deslizó un contrato por la mesa. Tienes derecho a quedarte aquí cuanto quieras. También puedes usar la cuenta que abrí a tu nombre para pagar lo que necesites. No tienes que demostrar nada. No espero retribuciones, solo orden. Valeria leyó el papel, pero sus ojos se detuvieron en él, no en las letras. ¿Siempre haces esto?, preguntó. ¿Salvar mujeres rotas y luego dejarlas que se recompongan solas? Egberto la miró con una mezcla de ternura y cautela. No, pero a ti no quiero salvarte, quiero que te reconozcas. Ella apretó los labios. No estaba acostumbrada a que la trataran como un igual. Y sin embargo, ahí estaba, comiendo sopa con un desconocido que la había defendido sin pedirle nada a cambio. Por primera vez en años, no se sintió observada ni medida, solo presente y viva. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de calma tensa y redescubrimiento. Valeria dormía en una de las habitaciones del apartamento, la más luminosa, según Egberto, y pasaba horas mirando al techo, tratando de entender en qué momento su vida había dejado de pertenecerle. Cada mañana Egberto le dejaba una hoja con una tarea distinta: visitar un parque, leer un libro específico, escribir sobre un recuerdo feliz. Al principio lo creyó absurdo, una especie de terapia encubierta, pero al tercer día, cuando un niño con un parche en el pecho la abrazó, después de leerle un cuento en el hospital, donde Egberto colaboraba como mecenas, algo dentro de ella se quebró y volvió a unirse en otro lugar. Sintió que, por primera vez, estaba haciendo algo que tenía sentido. Sin poses, sin cámaras, sin ser la hija de nadie, solo ella. Una tarde, mientras clasificaba dibujos infantiles en una carpeta rota, Valeria encontró una hoja arrugada con su nombre escrito en letras torcidas. Era de Lucas, un niño con cardiopatía congénita que había fallecido el año anterior. En el dibujo aparecía una mujer con alas sosteniendo un corazón remendado con hilos rojos. Para Valeria, la que cura con cuentos. El aire se le fue de golpe. No sabía que la habían mencionado así. No sabía que su paso había dejado marca. Egberto entró en la sala justo en ese momento, con 2 cafés en la mano. Al verla con los ojos rojos y la hoja en las manos, no dijo nada. Solo se sentó a su lado y la acompañó en el silencio. En ese instante, Valeria comprendió que no era la esposa de Egberto. No aún, pero él ya era su refugio, y ella, por fin, comenzaba a ser su propia casa. El primer enfrentamiento directo con Carlos ocurrió antes de lo previsto. Fue en un evento benéfico organizado por la Fundación Mancini, donde Egberto asistía como donante habitual, y Valeria había sido invitada casi por obligación social. El salón estaba decorado con tonos dorados y centros de mesa altísimos, el tipo de estética que siempre le había parecido sofocante. Cuando entró del brazo de Egberto, las conversaciones se detuvieron por un segundo, no porque fueran una pareja vistosa, sino por lo que representaban, un desafío abierto a las jerarquías establecidas. Carlos, al verla, frunció el ceño con esa mezcla de desprecio y celos que solo alguien herido en su ego podía expresar. Caminó directamente hacia ellos, ignorando a Estela, que conversaba con un fotógrafo. «Así que esto es lo tuyo ahora, Valeria. ¿Casarte con un desconocido para vengarte de mí?», espetó sin preámbulo. Valeria no respondió de inmediato. Observó la copa de vino en su mano, tomó aire y soltó con voz firme: «Esto no es sobre ti. Nunca lo fue. Tú solo fuiste el pretexto». Egberto no intervino. Se mantuvo al margen, respetando ese momento como si fuera una prueba que Valeria necesitaba atravesar sola.
Carlos dio un paso más cerca, bajando la voz. Estás jugando con fuego, no sabes quién es él, y menos aún quién eres tú sin mí. Valeria se rió, pero no fue una risa ligera, fue densa, amarga, liberadora. Gracias por recordarme eso, Carlos, porque ahora sí lo sé. Soy la mujer que se cansó de obedecer, que enterró a la niña buena que todos moldearon para complacer, y que eligió no morir de vergüenza. Tú me hiciste polvo, pero desde el polvo también se renace. Lo dejó ahí, inmóvil, en medio del salón. Se giró y caminó hacia la terraza, donde el aire era más limpio. Egberto la alcanzó en silencio, y cuando estuvieron solos, le dijo en voz baja: «No necesitabas que yo te salvara, solo necesitabas testigos de tu vuelo». Ella sonrió, aún con los ojos húmedos. Por primera vez se sintió imbatible. El escándalo del evento se esparció como pólvora. Algunos aplaudieron el gesto de Valeria, otros lo tacharon de teatral. Pero lo que realmente la sorprendió fue la carta que recibió 2 días después, entregada por un mensajero sin identificación. Era de su padre. No contenía disculpas, ni explicaciones, ni siquiera una justificación por haberla dejado sola cuando más lo necesitó. Solo una frase escrita a mano. A veces no se trata de elegir entre el amor y el deber, sino de sobrevivir al precio de ambos. Valeria arrugó el papel con rabia. Ya no quería frases enigmáticas. Quería verdades, presencias, decisiones. Llamó a su padre. La llamada cayó directo en la caixa postal. No volvió a insistir. En lugar de eso, imprimió un formulario de renuncia a su participación en la empresa familiar, que aún mantenía a su nombre como fachada. Lo firmó y lo envió sin mirar atrás. Si había una línea que definía su libertad, estaba justo ahí. Esa misma noche, mientras Egberto trabajaba en su estudio, Valeria se acercó con un cuaderno en la mano. «Quiero mostrarte algo», dijo, sentándose a su lado sin esperar invitación. Abrió el cuaderno. Eran bosquejos de un proyecto para crear una red de voluntariado artístico en hospitales infantiles. Dibujo, terapia, narración oral, espacios de lectura humanizada. No sé si funcionará, pero quiero intentarlo. Ya no quiero vivir solo para demostrar que no estoy rota. Quiero construir algo que tenga sentido. Egberto pasó las páginas en silencio. Cuando terminó, le tendió la mano. «Tengo contactos en 3 fundaciones que podrían respaldarte, pero esta vez tú vas a liderar, no yo». Ella lo miró, sorprendida por la confianza. «¿No te importa si fracaso?», preguntó. «Importa, pero me importa más que fracases por tus decisiones, no por las de otros». Y en ese momento, Valeria supo que no solo estaba casada con un hombre, estaba casada con una posibilidad. El proyecto comenzó en silencio, casi como un experimento íntimo. Valeria visitaba hospitales acompañada de un cuaderno, una mochila con libros infantiles y una grabadora vieja. Escuchaba, dibujaba, leía, documentaba. Cada niño era un universo nuevo, cada cuarto una historia sin final feliz garantizado. A los pocos días, los médicos comenzaron a notarlo. Las enfermeras la saludaban por su nombre. Incluso algunos padres, al principio reacios, se abrían cuando la veían sentada en el suelo contando cuentos con voz temblorosa pero decidida. Egberto observaba todo desde lejos, sin intervenir, sin robarle protagonismo. Cuando se encontraban al final del día, ella hablaba sin parar, con una energía que no recordaba haber sentido nunca. «¿Siempre fuiste así?», le preguntó él una noche, viéndola relatar cómo un niño le regaló una piedra envuelta en papel. «¿Así cómo?». «Así, luminosa». Valeria se detuvo un instante, y entonces lo supo. No era una nueva versión de sí misma, era la original, la que había quedado sepultada bajo el peso de lo que otros querían que fuera. Pero con cada avance, también vinieron los fantasmas. Su madre comenzó a enviarle mensajes pasivo-agresivos.
artículos sobre matrimonios por interés, notas sobre mujeres que destruyen a sus padres. Su hermana la bloqueó en redes sociales y Carlos reapareció con una amenaza legal exigiendo el dinero prestado que, según él, jamás había sido una donación. La presión aumentaba y Valeria comenzó a tener crisis de ansiedad en las madrugadas. Una noche, Egberto la encontró en el baño, acurrucada junto al inodoro, con la piel helada y los ojos vidriosos. No dijo nada. Se arrodilló frente a ella, le ofreció una manta y esperó a que pudiera hablar. Creo que no puedo, que todo esto fue un error, que sigo siendo la misma niña frágil. Egberto la interrumpió con un gesto suave, colocando su mano en su nuca. No confundas fragilidad con sensibilidad. Lo primero te inmoviliza, lo segundo te mueve. Y tú, Valeria, te estás moviendo. Más de lo que crees. Fue entonces cuando llegó la llamada que marcaría un nuevo punto de quiebre. El hospital principal donde Valeria desarrollaba su proyecto le ofreció formalmente liderar un programa piloto en la unidad de cardiología pediátrica. Era un reconocimiento profesional, pero también una prueba pública. Aceptar significaba exponerse de nuevo, dejar de ser la esposa anónima de Egberto para convertirse en rostro visible de una causa. Lo pensó durante horas, caminando en círculos por la sala mientras Egberto la observaba desde la cocina, dándole espacio. Finalmente, se detuvo frente a él y preguntó: «Si todo esto sale mal, si me humillan otra vez, ¿vas a seguir ahí?» Egberto cerró el libro que estaba leyendo y respondió sin drama: «No estoy aquí porque creo que vas a brillar. Estoy aquí porque me conmueve verte intentarlo. Eso no cambia con el resultado». Y con esa respuesta, Valeria aceptó. No con euforia, con firmeza. El día de la presentación fue un huracán de nervios. Vestía un conjunto sobrio, el cabello recogido y una carpeta con gráficos, fotos y testimonios de niños que habían participado en las sesiones de lectura. Al entrar en el auditorio, vio rostros conocidos, médicos, periodistas, incluso algunos viejos contactos de su familia. Pero también estaba allí su madre, sentada en la última fila, con expresión impenetrable. Valeria tragó saliva y comenzó a hablar. No leyó, no actuó, solo contó historias. Historias de niños que aprendieron a soñar con alas de papel, de padres que recuperaron el hábito de sonreír, de enfermeras que comenzaron a leer cuentos antes de aplicar inyecciones. La sala se mantuvo en silencio absoluto, y cuando terminó, no hubo ovación, pero sí algo más valioso: respeto, aplausos sinceros y en los ojos de muchos una chispa de admiración. Valeria bajó del palco con las piernas temblorosas, pero con la espalda erguida. Por primera vez, no necesitaba que Egberto la sostuviera, caminaba sola, y era suficiente. Horas después del evento, al llegar al apartamento, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía al instante. Era de su madre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una hoja breve. «Nunca quise que te sintieras obligada. Solo tenía miedo de que no sobrevivieras sin nosotros. Pero me equivoqué. Sobreviviste. Y eso me duele, porque ya no te pertenezco». Valeria no supo si llorar o reír. La carta no era una disculpa. Era una confesión, amarga y torpe, de una mujer incapaz de amar sin control. La dejó sobre la mesa del comedor y fue a la baranda, donde Egberto regaba unas plantas que había comprado en un impulso estético. «¿Puedo quedarme esta noche en tu cuarto?», preguntó Valeria sin rodeos. Él se giró, le sostuvo la mirada y respondió con la misma calma de siempre: «Puedes quedarte cada noche en que no estés huyendo de ti misma». Ella asintió, y esa noche durmieron juntos por primera vez. No fue sexo, fue compañía, fue abrigo, fue una tregua con el mundo. Al amanecer, Valeria despertó antes que él. Lo observó en silencio por largos minutos, estudiando su rostro sin armadura.
Había algo vulnerable en la forma en que Egberto dormía, como si solo en el descanso permitiera que el mundo lo tocara. Fue en ese instante que comprendió que él también estaba roto a su manera. No se trataba solo de ella. Él también se estaba permitiendo sentir, construir algo sin garantías. Bajó a la cocina, preparó café y al volver lo encontró sentado en la cama con el cabello revuelto y una sonrisa que le arrugaba un poco el rostro. «¿Qué pensás hacer hoy, señora Navarro?», bromeó, usando por primera vez su apellido de casada. Valeria lo miró con una media sonrisa. «Cambiar el mundo, o al menos una sala de hospital». «Buena elección», dijo él y le tendió la mano. Ella la tomó, no por costumbre, sino por decisión. La calma duró poco. Una semana después, mientras Valeria organizaba una actividad en el hospital, recibió un correo anónimo con documentos adjuntos. Al abrirlos, el aire se le fue de golpe. Eran registros médicos manipulados, informes falsificados y diagnósticos que nunca existieron. Su historial clínico, ese que su familia usaba desde la adolescencia para justificar su fragilidad, estaba lleno de inconsistencias. No tenía ninguna cardiopatía congénita. Nunca la había tenido. Toda su vida había sido tratada como una enferma para mantenerla bajo control. La manipulación no había sido simbólica. Había sido médica, institucional, premeditada. Valeria sintió náuseas. Se encerró en el baño y lloró con la frente apoyada en el azulejo frío. No solo le habían robado su autonomía, le habían robado su verdad. Al salir con los ojos hinchados, buscó a Egberto. Lo encontró en una videollamada. Sin decir una palabra, le puso el celular en la mesa. Él leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista y solo dijo: «Dime qué necesitas». Esa noche fue distinta. Valeria no hablaba, solo caminaba de un lado al otro del loft. Egberto no la presionó. Le preparó té, dejó la luz tenue, y cuando finalmente ella se detuvo, dijo algo que lo tomó por sorpresa. «Voy a denunciarlos. A mi madre, a mi padre, a todos los médicos que firmaron esto. Me van a destruir, Egberto, pero ya no me importa. No puedo vivir sobre una mentira más». Él se acercó despacio, como quien se acerca a alguien a punto de romperse, y le sostuvo el rostro entre las manos. «Yo estoy contigo, no por lo que vas a hacer, sino por lo que ya hiciste. Darte cuenta. Eso ya es revolución». Valeria cerró los ojos, no por debilidad, por sobrecarga, y en ese silencio supo que el dolor apenas comenzaba, pero por primera vez no estaría sola para enfrentarlo. La denuncia fue presentada una semana después, con respaldo legal y cobertura mínima, como Valeria había solicitado. No quería cámaras, no quería titulares, solo justicia. La Fiscalía aceptó abrir una investigación formal sobre manipulación de documentos médicos y abuso psicológico continuado. Su madre, al enterarse, la llamó entre sollozos, mezclando súplicas con amenazas. «Vas a destruirnos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Verme en la cárcel?» Valeria respiró hondo antes de responder. «No quiero verte en la cárcel. Quiero que, por una vez, mi vida me pertenezca. Y si eso implica verte pagar por lo que hiciste, entonces sí, lo quiero». Colgó, no tembló, no lloró. Solo sintió una tristeza seca, profunda, de esas que no se curan con tiempo, sino con verdad. Egberto la esperaba afuera del edificio fiscal, con un café caliente en la mano. No dijo nada, solo le ofreció el vaso y caminaron juntos en silencio. A los pocos días la noticia se filtró. Un portal menor publicó una nota con el título: «Hija de empresarios denuncia manipulación médica familiar». El escándalo escaló. Su madre desapareció de los círculos sociales, su padre emitió un comunicado patético, negando todo y culpando a desequilibrios emocionales de Valeria. Carlos, en un acto de mezquindad desesperada, filtró a la prensa que Egberto era estéril y que su matrimonio era una farsa.
Valeria recibió mensajes de odio, pero también de apoyo. Mujeres desconocidas comenzaron a contarle historias similares. Relatos de manipulación, gaslighting, diagnósticos falsos. Por primera vez, entendió que su dolor no era único, y que su voz, aunque temblorosa, podía servir de eco para muchas. Decidió grabar un vídeo, sin maquillaje, sin guión, contando su historia. Lo subió a sus redes sin esperar nada. En menos de 24 horas, el video superó el 1.000.000 de visualizaciones. Valeria ya no era solo una mujer rota reconstruyéndose, era un símbolo. Aunque no lo hubiera pedido, el impacto del video transformó todo. Organizaciones de derechos humanos la contactaron, invitándola a foros, entrevistas, documentales. Valeria rechazó casi todas las ofertas. No quería convertir su dolor en espectáculo. Solo aceptó participar en una mesa redonda con otras mujeres que, como ella, habían sido silenciadas por su entorno más cercano. Durante el evento, una mujer mayor le tomó la mano con fuerza y le susurró: «Gracias por decirlo en voz alta. Yo nunca pude». Ese gesto la marcó más que cualquier viralización. Comprendió que su historia, por más expuesta que estuviera, ya no era suya, era colectiva. Al regresar al apartamento, encontró a Egberto leyendo en la sala. Se sentó a su lado, exhausta, y dijo: «Estoy cansada de ser fuerte todo el tiempo». Él cerró el libro, la rodeó con un brazo y respondió con la voz más serena que había escuchado en semanas: «Entonces, sé frágil. Te sostengo. Esa noche hicieron el amor por primera vez, sin necesidad, sin drama, sin deber. Fue lento, honesto, humano. No fue una explosión, fue un refugio». Después, acostados en silencio, Egberto le acarició la espalda y le preguntó: «¿Alguna vez te dijeron que eras suficiente tal como eres?». Valeria se quedó quieta unos segundos antes de responder: «No, pero tú me lo haces sentir. Entonces deja que lo siga haciendo. Cada día hasta que no necesites que te lo recuerde». Valeria no contestó, solo cerró los ojos, permitiéndose por fin la ternura sin miedo. En medio del caos, del ruido mediático, de las heridas abiertas, ese instante íntimo fue su victoria, no porque sanara todo, sino porque, por primera vez, no se sintió sola en su proceso. Y eso, entendió, también era amor, el verdadero, el que no pide, el que sostiene. La última batalla llegó con una citación judicial. Sus padres serían llamados a declarar. El proceso sería largo, expuesto, lleno de tecnicismos y de argumentos sucios para desacreditar su testimonio. Valeria, al recibir el documento, sintió un vértigo antiguo subirle por el pecho. Durante horas no pudo concentrarse. Intentó leer, limpiar, cocinar, cualquier cosa que le diera una ilusión de control, pero fue inútil. Finalmente se encerró en su estudio, abrió un cuaderno en blanco y escribió una carta. No era para su madre, ni para su padre, era para ella misma. En la carta se perdonaba, por haberse callado, por haber obedecido, por haber amado mal, por haber confundido cuidado con sometimiento, y al final escribió en letras grandes: «A partir de hoy, cada paso será mío, aunque tiemble, aunque duela». Doblar ese papel fue como sellar una promesa, de las que no se rompen. El día de la audiencia, Egberto la acompañó hasta la entrada del tribunal, pero no entró. «Este paso es solo tuyo», le dijo apretándole la mano, «y no porque no quiera estar, sino porque confío en que podés hacerlo sola». Valeria lo abrazó largo, profundo, y caminó hacia la sala con el corazón en llamas. Al entrar, vio a sus padres sentados, sus rostros tensos, más viejos, más pequeños. Cuando la jueza le dio la palabra, su voz no titubeó. Narró todo, con precisión, sin adornos, sin odio, solo verdad. Al terminar, un silencio denso cubrió la sala. La jueza asintió y pidió receso. Valeria salió a la escalinata del edificio, respiró hondo
y miró al cielo. No sabía qué dictaría la justicia. Pero esa declaración no era para un veredicto, era para ella, era su acto final de ruptura, su acto inaugural de libertad. Esa noche, al volver al apartamento, Valeria no encendió las luces. Se quedó en la penumbra, sentada en el suelo del salón, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en la pared. No lloraba, no temblaba, solo respiraba. Sintió el peso exacto de todo lo que había cargado durante años y por primera vez no se sintió culpable por soltarlo. Egberto llegó una hora después. Al verla allí, en silencio, no preguntó nada. Se sentó junto a ella con el cuerpo pegado al suyo, compartiendo ese silencio denso, sagrado, que no necesitaba ser nombrado. «Hoy te vi distinta», dijo él en voz baja, «no fuerte, ni vulnerable, solo tú, sin capas, sin miedo». Valeria apoyó la cabeza en su hombro. «Estoy cansada, Egberto, pero es un cansancio distinto, como si por fin mi cuerpo pudiera descansar en su propia historia». «Entonces duerme», respondió él, «que mañana empieza tu vida sin deuda». Al día siguiente, la primera llamada que recibió fue de la directora del hospital. El programa piloto se convertiría en política permanente. Su proyecto había sido aprobado de forma unánime por el Consejo Médico. La emoción fue tan grande que Valeria no pudo articular palabras. Solo logró murmurar un «gracias» antes de colgar. Se quedó mirando la pantalla del celular como si no pudiera creerlo. Minutos después, recibió un mensaje de una madre que la había escuchado en el evento. «Mi hija pregunta todos los días cuándo vas a volver a leerle. Gracias por hacerle creer que las princesas también usan zapatos cómodos». Valeria rió. Rió con ganas, con la garganta, con los ojos, con el pecho, y por primera vez en años se vio en el espejo y se gustó, no por cómo lucía, sino por lo que ahora representaba. Una mujer que no solo sobrevivió, sino que eligió vivir, a su modo, con su voz, y con las manos manchadas de lucha, no de culpa. Días después, Egberto la invitó a una cena íntima en casa. No había velas, ni música ambiente, solo una mesa sencilla con comida casera y vino tinto. Al principio hablaron poco. Valeria narró el progreso del nuevo equipo de voluntarios. Él comentó sobre una adquisición empresarial que rechazó porque no le vibraba bien. Pero cuando llegaron al postre, Egberto se quedó en silencio, mirándola con una seriedad que Valeria no le conocía. «Tengo algo que decirte», murmuró bajando el tono. «No sé si es el momento, pero creo que ya no puedo seguir fingiendo que no lo siento». Valeria lo miró con el corazón acelerado, no por miedo, por expectativa. «Dilo», susurró. Egberto respiró profundo. «Estoy enamorado de ti, y no por lo que superaste, ni por lo que construiste. Me enamoré de la mujer que decidió no rendirse, de la que se sienta a mi lado sin maquillaje, sin certezas, y aún así me da paz. No espero que sientas lo mismo». Pero ya no podía callarlo. Valeria no respondió enseguida. Tomó un sorbo de vino, lo dejó sobre la mesa y se acercó a él despacio. Se arrodilló a su lado, como lo había visto hacer tantas veces cuando ella se rompía. «Yo no sé si estoy enamorada, Egberto», confesó con la voz limpia, honesta. «Pero sé que no quiero vivir en un mundo donde tú no estés. Y eso, para mí, es algo enorme». Egberto asintió, sin decepción, sin prisa. Le tomó la mano, se la besó y la abrazó con la ternura de quien no exige nada. En ese abrazo, Valeria entendió que el amor no era una meta, ni un rescate, ni una pasión desbordada. Era esto, estar, sostener, elegir todos los días. Y ella, aunque aún aprendía a amarse, ya había elegido quedarse, con él, con su vida, con su nueva historia. La paz volvió poco a poco, no como una ola que arrasa, sino como la brisa tenue que seca lentamente lo que alguna vez se ahogó. Valeria retomó su rutina en el hospital,
pero esta vez con un equipo propio, con jóvenes voluntarias que se inspiraban en su historia y la llamaban jefa, con una mezcla de cariño y respeto. Su proyecto creció más allá de lo que imaginó. Firmaron convenios con 3 centros médicos, adaptaron bibliotecas móviles y hasta diseñaron una línea de cuentos ilustrados con historias reales de niños hospitalizados. Valeria dibujaba las portadas en sus noches libres, sentada en el sofá mientras Egberto trabajaba cerca. No hablaban mucho, pero cada silencio compartido era un acuerdo tácito de que todo lo que estaban construyendo era más fuerte que cualquier contrato matrimonial. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de expandirse. Un día, en una entrevista para una fundación extranjera, le preguntaron: ¿qué fue lo más difícil de todo este proceso? Valeria se quedó en silencio. Miró a la cámara, sonrió levemente y respondió: creer que merecía todo lo que ahora tengo, porque por mucho tiempo sentí que cualquier gesto de amor o respeto era una concesión, no un derecho. Y aún hoy, a veces, esa sombra vuelve, pero aprendí a hablar con ella, a decirle: ya no mandas aquí. La entrevista se hizo viral, pero a ella no le importaba más el eco digital. Lo que realmente le importaba era la mirada de una niña en el hospital, con los ojos abiertos como soles, que le dijo un día: ¿tú también tuviste miedo? Sí, respondió Valeria, pero no lo dejé ganar. Y la niña le sonrió como quien encuentra un mapa. En ese momento supo que ya no cargaba su historia, la ofrecía como faro, como abrigo, como herencia. La investigación judicial siguió su curso. Aunque lenta, comenzó a revelar lo que Valeria ya sabía: firmas falsificadas, médicos sobornados, diagnósticos inventados. Su madre fue llamada a declarar 3 veces, su padre una sola. Ninguno mostró arrepentimiento, pero tampoco negaron todo. Fue como si supieran en lo profundo que la verdad era un animal que ya no podían encerrar. Un día, el fiscal del caso le envió un correo: estamos cerca de una resolución. Le aviso en cuanto haya avances concretos. Valeria no sintió alivio. Sintió vértigo, porque, aunque deseaba justicia, también entendía que lo peor ya había pasado. Sobrevivir siendo la versión más silenciada de sí misma. Lo que viniera después no podía destruirla más de lo que ya la habían intentado desarmar. Así que respiró y siguió. En medio de esa espera, Egberto la sorprendió con un gesto inesperado. Le entregó una llave pequeña dentro de una cajita de madera. ¿Qué es esto?, preguntó extrañada. La llave de un terreno que acabo de comprar. Está vacío. Pero pensé que podríamos construir algo ahí, no una casa, un espacio, un centro para tu proyecto, con biblioteca, salas de arte, un auditorio. No necesitas decirme que sí ahora, solo quiero que sepas que creo en lo que haces. Valeria se quedó mirando la llave. No era una promesa, era una invitación, un voto de confianza tangible. Egberto, esto es demasiado. No. Esto es apenas el inicio. Tú me enseñaste que a veces lo único que falta para que una historia comience es que alguien diga: te creo. Y yo te creo, Valeria. Siempre te voy a creer. Ella lo abrazó fuerte, como quien ya no teme ser sostenida. Semanas después, el fallo judicial llegó. No fue escandaloso ni ejemplar. Sus padres recibieron sanciones civiles, una multa millonaria y la prohibición de administrar recursos médicos o financieros en nombre de terceros. No pisarían la cárcel, pero quedarían marcados públicamente. El colegio médico suspendió a 3 profesionales involucrados. Valeria leyó la sentencia sola, en la cocina, mientras el té hervía. No lloró, no celebró, solo respiró hondo y susurró para sí: está hecho. Ya no me deben nada. Se sentó, encendió la luz tenue del comedor y escribió en su diario una sola frase: mi historia ya no está en sus manos. Esa noche durmió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo pesadillas,
No despertó con el pecho oprimido. No soñó con gritos, ni diagnósticos, ni vestidos que apretaban. Solo oscuridad cálida y silencio. Con el paso de los meses, el terreno donado por Egberto comenzó a transformarse. Valeria lideraba el proyecto como una arquitecta de sueños concretos. Decidió que cada sala llevaría el nombre de un niño que la había marcado en el hospital. Diseñó las paredes para ser espacios de arte libre, sin reglas. Instaló hamacas, pizarras gigantes, rincones de lectura con luces cálidas. Durante la inauguración, cientos de personas asistieron, algunos medios también, pero lo que más la emocionó fue ver a Lucas, el hermano pequeño de aquel niño que le había regalado el dibujo con hilos rojos, cortar la cinta inaugural. «Este lugar es para los que tienen el corazón fuerte», dijo el niño repitiendo una frase que Valeria había pronunciado años atrás. Ella no pudo evitar llorar. Esta vez sí, lágrimas libres, de orgullo, de historia vivida, de raíces nuevas. Sabía que aún vendrían dolores, pero también sabía que ahora tenía un lugar propio desde donde enfrentarlos, un lugar que era suyo, que nadie más podía arrebatarle. Una tarde de otoño, mientras Valeria barría hojas secas en el patio del centro comunitario, Egberto llegó con una expresión seria, distinta. Se sentó en el banco de madera frente a ella y guardó silencio unos segundos antes de hablar. «Me ofrecieron una dirección regional en la fundación más grande de innovación médica de Europa», dijo, sin rodeos. «¿Te vas?», preguntó ella sin dramatismo, pero con un leve nudo en el estómago. «Quieren que me vaya por un año. Solo si acepto». Valeria bajó la escoba, se sentó a su lado y lo miró de frente. «¿Y tú qué quieres?». Egberto no respondió de inmediato. La miró como si buscara una respuesta que no sabía que tenía. «Quiero ir, pero no quiero dejarte». Ella le sostuvo la mirada. «Entonces ve. No eres mi refugio porque estés aquí, lo eres porque te llevas mi historia contigo, donde sea que vayas. Y yo, Egberto, yo ya aprendí a quedarme, por mí». La despedida fue serena. Un abrazo largo en el aeropuerto, un último beso con promesas no dichas, un cuídate que llevaba dentro 1000 formas de te amo. Egberto se fue, y Valeria se quedó, no vacía, llena de certezas nuevas, de una red de mujeres que ahora lideraban con ella, de niños que le enviaban dibujos cada semana, de un espacio que ya no era un proyecto, sino una realidad transformadora. A veces se escribían, a veces se llamaban, pero no se prometieron nada más allá del respeto y la verdad. Era amor, sí, pero un amor libre, adulto, de esos que no se miden en permanencia, sino en raíz. Un día, en una reunión, una colega nueva le preguntó cómo había empezado todo. Valeria pensó un momento y respondió, con una humillación pública y una decisión privada, de no volver a perderme por nadie. La sala se quedó en silencio. Y entonces alguien dijo, «Gracias por no rendirte». Y en ese instante supo que el legado más fuerte que podía dejar era ese, resistir, con dignidad, con ternura, con decisión. Un año después, el centro llevaba el nombre de Fundación Alas Rojas. Valeria lo había elegido por aquel dibujo infantil que le recordaba cada día que su historia había comenzado en el barro, pero había aprendido a volar con lo que otros llamaron defecto. Alas remendadas, sí, pero alas propias. La fundación había crecido tanto que fue invitada a colaborar con redes internacionales de apoyo psicoemocional en pediatría. Había días en que Valeria se perdía en correos, informes y planes de expansión, pero nunca dejaba de pasar tiempo en las salas con los niños. Seguía leyendo cuentos, dibujando, cantando bajito, abrazando sin palabras. Un niño nuevo le preguntó una vez, «¿Por qué siempre usas los mismos zapatos?». «Porque cuando encontrás algo que te permite caminar sin que duela, lo cuidas como un tesoro», respondió ella sonriendo.
Los zapatos eran los mismos del día en que enfrentó a Carlos. Una pequeña victoria, silenciosa y firme, que ahora la acompañaba en cada paso. Una tarde cualquiera, mientras revisaba dibujos en la oficina, una carta llegó sin remitente. La letra era conocida, Egberto. Decía poco, como él, pero cada palabra era precisa. No te escribo para volver, te escribo para decirte que cada decisión que tomé allá fue con vos en mi corazón. No hay un día en que no piense en lo que construimos. Y aunque no sé si nuestros caminos se cruzarán de nuevo, quiero que sepas que el tuyo me sigue inspirando a caminar el mío. Gracias por enseñarme que amar no siempre es quedarse. A veces es confiar en que el otro sabe volar. Valeria leyó la carta en silencio. No lloró, no respondió. Solo la guardó en una caja de madera junto al dibujo de Lucas, las fotos del día de la inauguración y el papel donde escribió aquella vez: cada paso será mío. Porque lo era, porque lo seguiría siendo, porque ese era su pacto más íntimo con la vida. Los aniversarios suelen doler, pero el primer año de la fundación fue distinto. No hubo fiesta, ni discursos, ni prensa. Valeria organizó una jornada silenciosa. Los niños pintaron murales con sus propias historias. Los voluntarios sembraron flores en el jardín y ella, al final del día, leyó un cuento escrito por una paciente de 11 años. Se trataba de una niña con un corazón hecho de cristal que, tras romperse 1000 veces, decidió fundir los pedazos y hacerse una armadura transparente. Al terminar la lectura, hubo un aplauso tímido y luego un abrazo colectivo que la envolvió sin aviso. Valeria cerró los ojos y sintió cada brazo, cada cabeza en su hombro, cada cuerpecito frágil que ahora era parte de su historia. No necesitaba más. Lo tenía todo, no por acumulación, sino por presencia, por verdad. Esa noche, sentada en el umbral del centro ya vacío, Valeria sintió algo moverse dentro de sí. No era nostalgia, era plenitud. Tomó su diario y escribió una última entrada. Ya no vivo para que me vean fuerte, vivo para estar en paz, y eso es más difícil, pero también más real. Cerró el cuaderno, se abrazó las piernas y contempló el cielo sin pedir señales. No necesitaba respuestas, solo seguir andando, con heridas, sí, con recuerdos también, pero con un amor intacto por lo que era, por lo que había elegido ser. No sabía si volvería a ver a Egberto, no sabía si algún día sentiría otra vez lo que sintió por él, pero sabía que, de alguna forma, él seguiría en su historia, como raíz, como horizonte, como parte de su renacer, porque algunas presencias no necesitan quedarse para siempre, solo ser lo suficientemente intensas para marcar el alma. Y Egberto había sido eso, exactamente eso. Al mes siguiente, mientras organizaba un nuevo taller en una comunidad rural, Valeria recibió una llamada inesperada. Era de un número europeo. Al contestar, una voz familiar le dijo: «Hola Valeria, soy yo, no te asustes. Solo quería decirte que hoy, mientras caminaba por una calle de Bruselas, vi una niña leyendo un libro tuyo. Lo llevaba como si fuera un tesoro, y pensé, tal vez ella nunca sepa quién eres, pero yo sí, y por eso te llamé, para decirte gracias». Valeria no respondió de inmediato. El corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de ternura y nostalgia. «Gracias a ti», susurró, «por ser la primera persona que creyó en mí cuando ni yo misma podía hacerlo». Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, solo abrazan. «Tengo que volver a mi reunión», dijo él al fin. «Y yo a mis murales», respondió ella. Se despidieron sin promesas, pero con paz, con ese tipo de cierre que no deja puertas abiertas ni las cierra del todo, solo las deja entreabiertas, como ventanas al pasado que ya no duele. Esa noche, Valeria caminó por el jardín de la fundación y se detuvo frente al mural más nuevo. Una niña había pintado un corazón gigante atravesado por raíces. Al pie, escribió, «porque lo que se planta con amor nunca se arranca del todo». Valeria sonrió.
Tocó la pared con los dedos y susurró, exactamente eso. No sabía qué vendría después. Tal vez un nuevo amor, tal vez una mudanza, tal vez una vida más tranquila. Pero lo que sí sabía era que ya no necesitaba validación, que su historia había sido escrita con cicatrices, con decisiones difíciles, con silencios rotos, y que cada paso, incluso los equivocados, la habían traído hasta ahí. No era perfecta, no era invencible, pero era libre, y eso, entendía ahora, valía más que cualquier final feliz, porque su final no era feliz, era verdadero, era suyo, era suficiente. Meses después, en una charla íntima organizada por una universidad local, Valeria fue invitada a cerrar el evento con un testimonio. Subió al pequeño escenario con un vestido sencillo y los pies descalzos. No había apuntes, solo ella. Miró al público, estudiantes, médicos, sobrevivientes, y comenzó sin preámbulos. No vengo a contarles una historia de éxito. Vengo a contarles cómo sobreviví a que me robaran mi propia historia y cómo la recuperé. Habló por 30 minutos, con pausas, con firmeza, con esa cadencia que no busca convencer, sino compartir. Habló de la vergüenza, del miedo, de las pequeñas muertes diarias que no se ven pero que pesan, y de cómo, un día, eligió no morir en silencio. Al terminar, nadie se movió durante varios segundos. Luego, los aplausos, de pie, largos, profundos. Valeria bajó del escenario con lágrimas contenidas, pero con el corazón en calma. Sabía que no hablaba solo por ella, hablaba por todas. Esa noche, al regresar a casa, encontró un sobre blanco en su buzón. Sin remitente, solo un pequeño dibujo en la esquina, un corazón remendado con hilos rojos. Dentro, una hoja con solo 2 líneas. No volví para quedarme, pero siempre estaré donde estés viva. Era la letra de Egberto. Valeria sonrió, cerró la carta y la guardó sin drama. No necesitaba más. Tenía su historia, tenía su voz, y tenía, sobre todo, una certeza invencible, que el renacer no ocurre en un solo día ni con una sola persona, sino cada vez que uno se elige a sí mismo, a pesar de todo. Y esa elección, Valeria la haría, una y otra vez, hasta el final, porque ya no era la mujer traicionada, humillada o manipulada. Era una mujer que había vuelto a sí misma, y no pensaba soltarse nunca más.